Sistema que empieza a asustar a Estados Unidos. Vamos a escuchar en los próximos minutos, por cierto, a Donald Trump, que hoy va a reunirse con el nuevo presidente polaco, con Karol Nawrocki. Hoy nos sorprendía con este mensaje, decía Olga, que es cierto, que se rumoreaba incluso que Trump podía asistir a este desfile. Juan Antonio, en este momento en el que se habla tanto de un nuevo orden mundial, se habla incluso de que vamos hacia un mundo tripolar. ¿En qué lugar queda Estados Unidos y sobre todo hasta qué punto está llegando su declive, ¿no? Lo vemos también en un Trump que en 6 meses está intentando hacer de todo y que también parece que empieza a pasar la factura. Como nota previa, creo que Xi Jinping está dispuesto a invitar, o ha invitado a Donald Trump. Lógicamente no se daban las condiciones para una visita así, ¿no? Es decir, pendiente de que se acabe el plazo por el tema de los aranceles y con todo lo que ha venido ocurriendo últimamente. A ver, hay que entender que esto es un proceso global y es un proceso histórico. Es un proceso histórico que pasa siempre con todos los imperios. Es decir, hay un momento en el cual empiezan a surgir potencias emergentes que van a confrontar con la potencia hegemónica. Esto es decir, Allison, de la Universidad de Harvard, lo tiene perfectamente estudiado en un famoso libro donde hace el estudio empírico del asunto, ¿no? La famosa trampa de Tucídides y demás. ¿Qué ocurre? Pues que en estos momentos esas potencias emergentes que solas quizá no tengan el poder de enfrentarse a la potencia hegemónica, y lo hemos visto en todo el periodo que va del colapso de la Unión Soviética hasta prácticamente 2010, en el cual la potencia hegemónica ha hecho lo que le ha dado la gana a nivel global. Bueno, pues esas potencias emergentes deciden que van a tener que converger precisamente para poder confrontar con la potencia hegemónica, aumentando su poder relativo. ¿Cómo se aumenta el poder relativo? Pues aliándote. Es que es natural, es que ha ocurrido siempre. Y bueno, ¿qué es lo que hemos ido viendo poco a poco? Bueno, pues cómo unas relaciones, cómo se establecían una serie de relaciones económicas, se entrelazaban. Fijémonos, si miramos en Eurasia, porque fundamentalmente el foco central está en Eurasia, ¿no? Es decir, China, India, Rusia, Kazajstán, Irán. Es decir, y bueno, pues se establece una serie de redes de comunicación, cadenas de distribución, clústeres económicos de este a oeste, es decir, desde China, desde el este hacia el Mediterráneo, o del norte, de Rusia, hacia el Índico, hacia el sur, y eso establece toda una red de relaciones económicas que va haciendo interdependientes a estos países y que, por tanto, observan que ganan más en esa dirección que seguir dependiendo de las cadenas de distribución de siempre, controladas en los mares por la flota norteamericana y por esas 950 bases distribuidas por todo el mundo, y es lo que estamos viendo. Pero claro, esas relaciones económicas al final necesariamente acaban en relaciones de seguridad y defensa. ¿Por qué? Porque hay que defenderlas. Porque evidentemente el hegemón va a actuar, va a intentar provocar fracturas a lo largo de todo ese engranaje, ¿no? Y estas relaciones de seguridad llevan también inevitablemente, y lo iremos viendo en el futuro cada vez más próximo, a la cooperación tecnológica. De hecho, en el tema espacial, entre China y Rusia ya es evidente, entre Rusia e India también, entre Irán y Rusia, entre Irán y China. Es decir, pero porque surge de forma natural, porque es evidente la cooperación. Si vas a utilizar los mismos sistemas de armas, desarrollar los mismos sistemas de defensa, tienes que disponer de la misma tecnología. O por la energía nuclear, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, y esto es una novedad que hemos visto en esta cumbre de la OCS, al final tiene que haber una respuesta en la narrativa, en el discurso, es decir, en el poder blando. Y ya hemos visto cómo se habla de una cinematografía unificada, en la que va a haber compañías y películas hechas en conjunto entre unos y otros. ¿Para qué? Para, de alguna forma, transmitir los valores que van a conformar ese nuevo orden mundial multipolar, frente a los valores culturales dominantes que han sido expandidos por ese occidente que pensaba que
todo el mundo tenía que adaptarse a sus formas, y no solo formas económicas, políticas o militares, sino a sus formas culturales. Hemos pasado por el wokismo, por distintas formas de globalismo, por el American Wildlife, o todas estas cosas que han ido imponiendo una cultura muy determinada, contraria a las esencias, a las identidades y a las tradiciones de muchos de sus pueblos. Y esa es la conformación. Y no hay, de momento, yo creo que todavía no, al menos, una especie de bloque trilateral, o sea, no una bipolaridad, es una tripolaridad. No, todavía no. Lo que hay es una conformación de un orden, bueno, pues muy heterogéneo, pero que busca sobrevivir frente a una hegemonía que lo que ha pretendido siempre ha sido el dominio. Y en esas estamos. Bueno, pues en esas estamos, con Estados Unidos que, bueno, no quiere perder su hegemonía. Estamos viendo cómo Donald Trump intenta, bueno, pues abarcar todo lo que puede en lo que refiere a política exterior. Ahora después, si os parece, hablamos también de lo que está pasando en Venezuela, pero antes te quiero preguntar, Carlos, también por esto, ¿no? Por este mundo tripolar, bipolar, multipolar y sobre todo qué papel va a jugar Estados Unidos, hasta dónde puede llegar Donald Trump para no perder su hegemonía. O el que venga después, también, que puede ser peor. Sí, no, claro. A ver, digo, completamente de acuerdo. Yo creo que el mundo se está convirtiendo en un mundo multipolar. Si nos vamos a la teoría pura de relaciones internacionales, se habla de que en el balance de poder en el mundo lo ideal es que tengamos siempre dividido el poder en el mundo en un número que sea non. Es decir, que no se pueda identificar, que no se puedan identificar solamente dos grandes líderes, sino que este número sea non. ¿Por qué? Porque eso, con la experiencia, se ha visto que ha evitado mayores conflictos, la Guerra Fría y cosas de estas. Veíamos nosotros cómo esa teoría pues cobra efecto. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Vamos a analizar a Estados Unidos. Eso a mí siempre me ha impactado mucho. Cómo el señor Trump, y fíjense cómo cambia la política exterior de un país, solamente cambiando a uno de los líderes. ¿Cómo cambia la política exterior de Estados Unidos? Del momento en que teníamos a un Estados Unidos con los Bush, o que tenemos Estados Unidos con Obama, a lo que está sucediendo con Donald Trump. Donald Trump se ha encargado de pelearse con todos. Y fíjense cómo Estados Unidos no ha sido capaz de identificar a un amigo, entre comillas, a un amigo incondicional. De pronto con Japón está muy bien y luego le ponen unos aranceles tremendos. Luego de pronto está bien con Israel, lo apoya y luego critica algunas cosas. Y luego con China habla bien de algo y luego al siguiente día le pone aranceles en otra cosa. Y este estilo muy particular del señor Trump no le permite a Estados Unidos generar alianzas fuertes, cosa muy contraria que están consiguiendo los países de la OCS y los BRICS, que se están aliando y están conformando una alianza muy, muy fuerte. ¿Qué le queda entonces a Estados Unidos? Perdió su liderazgo en Asia, le quedan 2 o 3 relaciones, yo no diría alianzas, relaciones en Asia. Medio Oriente no ve a Estados Unidos más allá que los intereses económicos. Es decir, mientras traigas dinero me interesa platicar contigo, pero fuera de eso olvídalo. Europa, va a ser un punto decisivo. ¿Hasta dónde Europa va a seguir acompañando a Estados Unidos? ¿Hasta dónde Europa se va a decidir a decir, ¿sabes qué? Creo que es el momento en que Estados Unidos, que te vaya bien, sigue tu camino, yo tengo que seguir mi camino. ¿Qué es lo que le queda a Estados Unidos? A Estados Unidos lo único que le queda es un liderazgo que marcaba George Friedman en su libro de los próximos 100 años, el liderazgo de América. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora con la intervención de Estados Unidos en el sur del continente? Pues tratar de recuperar el único liderazgo que podría tener y que nunca le ha interesado. Es decir, a Estados Unidos nunca le ha interesado ser el líder de América, nunca. Siempre su visión ha estado en otras partes del mundo. Ahora, cuando se agotan las otras partes del mundo, la única visión que le queda a Estados Unidos es, bueno, voy a tratar entonces de ser el líder y llevar el continente americano a ser uno de estos polos de liderazgo en el mundo. Pero le estorba
el famoso Grupo de Río. Y parte de lo que estamos viendo ahorita es que pues, Estados Unidos va a tratar de consolidar su posición en América Latina, como líder del continente americano. Y bueno, pues esta parte del mundo, el sur del continente americano, ha sido una parte completamente olvidada y completamente obviada de las relaciones internacionales. Eso ha permitido el surgimiento de algunos regímenes como el de Maduro, que están completamente desgastados y que deberían de desaparecer mañana. Pero entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, la conformación del único resquicio que le queda a Estados Unidos de posible liderazgo de alianzas en el mundo, que es el continente americano. Pues Olga, precisamente te quiero preguntar por esto, por el papel que va a jugar Estados Unidos, el papel que va a jugar Donald Trump, y hasta qué punto está perjudicando su política, sobre todo su política exterior, pues a la imagen, ¿no? A este declive que puede estar acelerándose. Totalmente, como estábamos comentando antes, lo que ocurre actualmente es que las democracias occidentales se están evidenciando por parte del sistema internacional como un desastre político candente. Esto está siendo evidenciado por países como Rusia, como China, ya sea en simbología, en mensajes, en publicidad, en discursos. Entonces, esta evidencia es constante y candente. ¿Qué ocurre? Que el resto de los países centro-periferia que aspiraba y que veía que las democracias occidentales como la europea, como Estados Unidos, ¿no? Ese régimen liberal internacional liderado por Estados Unidos era un ejemplo y era el camino a seguir, actualmente hay una lucha, podemos definirla cultural, como bien ha dicho antes Juan Antonio, con todo el tema, pues como ha habido del wokismo, etcétera, que esa lucha lo que hace es que evidencia que hay una decadencia política en Occidente y por lo tanto ya no evidencia, ya no es tan evidente ni es tan claro que el objetivo del resto de los países del centro de la periferia en esta brecha sea adquirir y llegar a esas democracias occidentales. ¿Qué ocurre con esto? Que lo que evidencia efectivamente es la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, que siempre ha hecho en el sistema internacional lo que ha querido, imponiendo su posición frente a los demás, que además todas las organizaciones internacionales, como ya sea la ONU, etcétera, hemos analizado muchas veces que han sido construidas en base a la hegemonía del sistema liberal en este sistema internacional y por lo tanto ahora tampoco son representativas para estos nuevos países, ¿no? Para esta nueva alianza que estábamos hablando actualmente. Y el papel de Donald Trump, pues al final, por un lado es clave, pero por otro lado no tiene significancia. Es decir, él está intentando resolver, como han hecho siempre Estados Unidos y los presidentes de Estados Unidos, está intentando resolver los problemas del sistema internacional sin ningún éxito. Está intentando mediar en conflictos internacionales sin ningún éxito. Intenta separar muchas veces a Rusia de China sin ningún éxito, ¿no? Entonces, ¿cuál es la contraposición? La contraposición es que tenemos a una Rusia y una China que no están buscando una guerra, no hablan de rearme, como sí habla Estados Unidos, como sí habla Europa, pero tampoco la temen. Ellos construyen en función de la economía, construyen en función de sus nuevas alianzas que, como bien decía Carlos, pues a veces el enemigo de mi amigo es mi enemigo, es mi amigo también, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que actualmente el papel de Donald Trump está decayendo constantemente y ahora lo que hemos visto, porque has comentado antes con el atentado o el ataque a esta narcolancha que ha hecho Donald Trump, lo único que trata de hacer es que todavía mantiene y tiene poder, que todavía puede ejercer ese poder y por supuesto en esta lucha cultural y de decadencia de Occidente el discurso y el relato de Occidente es que esta decadencia se debe a la injerencia de los otros países, es decir, con el tema de narcotráfico. Donald Trump tiene la excusa o el relato de que Estados Unidos está decayendo debido a un fentanilo, debido a un narcotráfico, porque son los países enemigos a Estados Unidos los que tienen una conspiración y un interés en insertar esas drogas en su estado y por lo tanto hundir la democracia, hundir el sistema cultural actual que tiene Estados Unidos de hegemonía, ¿no? Para hundirlo desde dentro. Entonces, este relato es utilizado por Occidente también, como por ejemplo el relato de que Putin puede atentar contra Europa, para tratar de defender el sistema cultural y hegemónico y, por supuesto, defender la democracia occidental frente al resto de democracias. Sin embargo, lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Donald Trump intenta mostrarse con fuerza, intenta mostrar ese poderío y el resultado es que el poderío que realmente se demuestra es simbólico y que pesa mucho más, como decíamos antes, que los ejércitos a través de Rusia y China con sus discursos, con sus alianzas culturales, incluso, ¿no? Como decíamos en las nuevas generaciones y nuevas alianzas cineastas, etcétera. Por lo tanto,
hay un nuevo orden internacional, hay un nuevo sistema internacional. Occidente y sobre todo Estados Unidos, pero también la Unión Europea, se resisten a aceptarlo, no se resisten a esa colaboración. También tenemos que ver si la otra parte quiere esa colaboración con Occidente o no. Y por otra parte, lo que nos encontramos es que actualmente, y esto es inevitable e indiscutible, el sistema liberal tradicional y en las democracias occidentales pues tienen un gran desgaste. Un desgaste en el que ya no somos un ejemplo democrático para el resto de los países, sino que los otros países han decidido, la mayoría de ellos, posicionarse ya sea en el BRICS, con los BRIC, o sea con China, etcétera, etcétera, por el hecho de que seguramente las organizaciones internacionales han perdido su identidad, han perdido la finalidad por la que fueron creadas y no se sienten representadas por las mismas.